Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que abre sus puertas en septiembre de 2011 y pues ya a través de los años hemos logrado pues posicionarnos como la defensora de los derechos del contribuyente, y para nosotros pues es siempre un honor poder contar con el apoyo de todos ustedes, porque por supuesto que todos los asesores, todos los contribuyentes, abogados, contadores, quienes nos ayudan a compartir en redes sociales a través de pues la comunicación con sus amigos, con aquellas personas que saben que posiblemente necesitan alguna ayuda, pues es que hemos logrado estar en donde estamos, y pues queremos celebrarlo con la presentación de 2 libros. Hoy en la mañana compartí un par de libros en su versión digital ahí en el de la barra, en el chat de la barra. Sin embargo, si cualquiera de ustedes está interesado en tenerlos, que no esté incluido en esta barra, pues me puede escribir con muchísimo gusto y yo se los comparto. De cualquier forma, estos libros van a estar disponibles en la página oficial de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Prodecon México. Y estos 2 libros, uno es el Manual del Cumplimiento Tributario 2022, que de alguna manera lo que pretendemos hacer nosotros, denme un segundo, por favor. Gracias. Tenemos ahí la situación de un manual que le llamamos el Manual de Cumplimiento Tributario 2022, que no es otra cosa sino es un compliance. Lo que tratamos de hacer es dar las herramientas básicas con las cuales un contribuyente pudiese tener en orden su situación fiscal a fin de prevenir. Cuando hablamos de compliance, lo que tratamos de hacer alusión, pues es justamente a la prevención de los riesgos que se pueden tener por incumplimiento de obligaciones. Y lo que se hace es un estudio normativo de todo aquello a lo cual el contribuyente va a estar obligado, o todas aquellas circunstancias por las cuales el contribuyente va a tener obligaciones, riesgos o posiblemente cuestiones que atender en diversas materias. Hablando del compliance tributario, en México no hay como tal uno a la medida. Sin embargo, lo que pretende hacer la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de este manual es señalar las herramientas básicas que todo contribuyente debe tener, que todo contribuyente conviene que se vaya preparando, que se vaya adelantando a fin de evitar contingencias fiscales. Y señalamos algunos consejos, señalamos algunos mecanismos, hablamos de diversos regímenes para efecto de que el contribuyente pueda hacer su propio compliance, su propio manual de cumplimiento, a efecto de que eso evite las circunstancias adversas con la autoridad. Y el segundo libro tiene que ver con la enajenación de bienes o prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas. Hacemos un estudio de lo que es el régimen fiscal para efecto de señalar la forma en que el contribuyente debe dar cumplimiento a sus obligaciones cuando se encuentra prestando este tipo de servicios o enajenando este tipo de bienes a través de plataformas electrónicas. Estos 2 libros están disponibles ya. Les reitero, hoy los vamos a subir a la página oficial de Prodecon. Sin embargo, si ahorita alguien ya quiere empezar a leerlo, con todo gusto me escribe y se los envío en su versión electrónica. Se van a imprimir algunos y para eso los invito, les reitero la invitación para que el día 8, se pueden inscribir todavía, acudan a las 5 horas al auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Ahí se va a hacer la presentación oficial de estos 2 libros, la celebración de los 11 años de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y ahí se podrán ustedes llevar estos 2 libros en versión impresa. Entonces, si alguno llevara gusto, tuviese oportunidad de estar en la Ciudad de México, de visitar este museo, que pues yo al menos de joven que vivía en la Ciudad de México, lo recuerdo siempre con muchísimo gusto, porque es un museo muy, muy amplio, es muy grande y además es precioso en su contenido por toda la historia que tiene. Pues ahí se dan una vueltecita y se llevan estos 2 libros. Bueno, pues vamos a estar de manteles largos todo el mes, entonces pues ahí espérense algunas sorpresillas. Ahora sí, vamos a continuar con el tema que nos ocupa cada quincena. El día de hoy quiero hablar de 2 criterios que aprobamos en el último reciente Comité Técnico de Normatividad, que tiene que ver con el movimiento de las personas que fueron del régimen de incorporación fiscal antes de la reforma y que se encontraron con dificultad para presentar su aviso a efecto de permanecer en el régimen de incorporación. Y haré algunos comentarios que tienen que ver con cómo vamos ahora respecto de muchos de estos contribuyentes que no pudieron entrar
y que al día de hoy algunos asuntos se encuentran en juicio. Vamos a hablar de una sentencia interlocutoria de suspensión, vamos a hablar de una sentencia definitiva en la cual ya se le reconoce el derecho subjetivo al contribuyente para efecto de tributar en el régimen de incorporación fiscal. Y vamos a ver cuál es la situación de muchos otros contribuyentes que posiblemente actualmente ya desistieron de continuar en el régimen de incorporación fiscal porque pues, han estado tributando en el régimen simplificado de confianza y les ha resultado más sencillo el cumplir sus obligaciones. Pero bueno, vamos a comentar primero este criterio. El criterio lleva por título RIF, Aviso de Actualización de Actividades Económicas y Obligaciones ante el SAT, aviso de permanencia. Para permanecer en él y no migrarlo al régimen general de persona física con actividad empresarial o profesional o al reciclo personas físicas, se considera cumplida la obligación de presentarlo a más tardar el 31 de enero de 2022 si se realizó a través de un caso de aclaración por fallas en el portal de la autoridad. Esta noticia seguramente no es nueva para muchos. Hubo varias personas que tratando de cumplir con la obligación de presentar el aviso de permanencia en términos de los transitorios de la Ley de Impuestos sobre la Renta para este ejercicio 2022, que introduce al reciclo y que elimina al régimen de incorporación fiscal, pues como buen mexicano lo dejamos al último momento y el día último del mes de enero tratamos de presentar el aviso. Sucedió que se saturó la página. De hecho, las autoridades del SAT nos informaron a nosotros, Prodecon, que efectivamente se había no caído el sistema. De hecho, se llama ahí, le pusieron un término que la página se había, déjenme ver porque aquí lo pusimos, como nos dijeron las autoridades que fue, que había una degradación en el sistema, así nos señaló la autoridad, que había una degradación en el sistema que había imposibilitado o dificultado el acceso, pero que el acceso sí estaba. E incluso la autoridad decía, mira, tan estaba el acceso que muchos avisos se presentaron ese último día a estas horas. Sin embargo, efectivamente nos dice que hubo una degradación en el sistema que no permitió su uso correcto para todos los servidores. Y entonces muchos de estos contribuyentes que ya te estaban en el último día, estaban con la incertidumbre de cómo iban a presentar su aviso para avisarle al SAT que estaban en su permanencia. Las autoridades del SAT dijeron, bueno, oye, pero es que tuviste 30 días para presentar su aviso. Sin embargo, el contribuyente también decía, sí, pero los 30 días son 30 días efectivos. Si yo lo quiero hacer al día 5, lo puedo hacer al día 5. Si lo quiero hacer el día 23, lo puedo hacer el día 23. Y si quiero hacerlo el día 30, porque todavía estoy en oportunidad de hacerlo, pues debo tener todo el día 30 para efecto de poder presentar mi aviso. Pero lo cierto es que el sistema no me lo ha permitido. Situación siguiente, en Prodecon recomendamos y muchos asesores estuvieron recomendando que presentaran el aviso a través de un caso de aclaración. Y la forma de presentar el aviso a través del caso de aclaración, pues era hacer una manifestación en el sentido de señalar que era su voluntad acogerse a lo previsto en la regla a efecto de optar por continuar en el régimen de incorporación fiscal y gozar de los beneficios hasta en tanto transcurriera el periodo de 10 años transitorio de cómo estaba planeado este régimen de incorporación fiscal. La respuesta que se esperaba de la autoridad, pues al menos era el hecho de que dijera, ¿sabes qué? Pues sí, efectivamente puedo actualizarlo, o bien contribuyentes que al día siguiente en el que se pudiera hacer uso de este aviso, pues pudieran presentarlo. Sin embargo, al día siguiente, el día hábil siguiente, en que se podía presentar, ya el SAT había bajado esa opción del catálogo de actividades del RFC. Y entonces, ¿qué pasó? Que los contribuyentes ya no podían elegir la opción de ser régimen de incorporación fiscal. Y entonces esperamos a que la autoridad diera respuesta a estos casos de aclaración. La autoridad cuando da respuesta a estos casos de aclaración, al menos la experiencia que tuvimos en todo el estado de Veracruz, las 3 administraciones desconcentradas, y sobre todo porque estas respuestas regularmente se fueron a oficinas centrales que fueron resueltas por la Administración Central de Padrones o la Administración Central de Obligaciones, pues fue en el sentido de decir, oye, el aviso se tenía que presentar a más tardar el día 31 de enero. Y esa era la respuesta. No nos decía si era procedente, no nos decía por qué era improcedente el darle efectos al aviso que nosotros estábamos manifestando, no nos decía si nos encontrábamos o no en el supuesto, no nos decía ningún estudio respecto a la oportunidad de haberse presentado, nada, sino que únicamente nos decía, debiste haberlo presentado el 31.
No obstante, que en la mayoría de los casos, así lo recomendó Prodecon, se señalara que se hacía la presentación por esta vía, es decir, por el caso de aclaración, considerando que a través del portal, que era la vía adecuada, no se podía presentar. Y también se le señalaba a la autoridad, oye, además te exhibo yo las capturas de pantalla para demostrarte que no se puede exhibir, que no se puede, ¿cómo se llama? No se puede adentrar a este sistema. Consecuencia, si la autoridad tenía conocimiento de que era imposible hacerlo a través de la vía ordinaria que se dispuso mediante resolución de miscelánea, pues entonces tenía que considerar que el contribuyente estaba haciendo su manifestación. ¿Por qué? Porque además no existe un aviso previsto en el reglamento del Código Fiscal de la Federación relativo a la permanencia en el régimen. Los avisos que contempla los artículos 29 y 30 del reglamento del código, pues hablan de incremento de actividades, de modificación de obligaciones, pero no de permanencia en el régimen. Y en este caso se trataba de eso, de tal manera que nosotros dijimos, oye, si la ley no me establece un aviso, si tú me dices que presente un aviso por el portal del SAT y el caso de aclaración se presenta en el portal del SAT, quiere decir que cuando yo presento mi aviso por caso de aclaración, lo estoy haciendo por la vía que tú le indicaste. Máxime que te estoy señalando que la vía ordinaria o la liga ordinaria que tú señalaste que tenía que utilizar, pues está inservible y me imposibilita ejercer mi derecho. Pues esto tuvo que madurarse hasta los juicios contenciosos administrativos porque evidentemente en recurso de revocación ni siquiera lo iban a admitir. Estimado Miguel, un abrazo. Bueno, a los dos Migueles, a Luis Miguel y a Miguel Chamblate. Pues nos tuvimos que ir a juicio contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque ahora sí que el primer titán a vencer era la cuestión de la oportunidad por cuanto hace a que la resolución se tratara de una resolución definitiva susceptible de impugnarse. Porque para muchos tribunales, y al menos hay algunas salas, ¿entraste mal con tu clave? Ok. Al menos para algunas salas de algunas ponencias, perdón, de la Sala Regional del Golfo, tienen un criterio en el cual este tipo de respuestas no son una resolución definitiva. Para el juicio contencioso administrativo, una resolución definitiva es aquella que representa la última resolución de la autoridad, que concluye con un procedimiento, que es la expresión final de la decisión de la autoridad fiscal, o bien que resuelve una instancia o una solicitud. Y entonces la autoridad dice, la aclaración está prevista en el artículo 33. Y como la aclaración está prevista en el artículo, dice que son inimpugnables, pues esta no es una resolución definitiva. Además, lo que te está haciendo la autoridad es orientarte. Porque la autoridad fue muy ágil para efecto de que al contestar estos casos de aclaración señalara, oye, en vía de orientación te digo que este aviso tenías que presentarlo a más tardar del día 31 de enero. Bueno, consecuencia es que nos tenemos que ir a juicio, algunas salas están admitiendo, algunas salas desecharon, y estamos en recurso de reclamación. En algunos casos ya superamos la cuestión del recurso de reclamación, pero sobre todo por esta cuestión de la procedencia. Porque por un lado la autoridad no dice si te acepta o no te acepta, no dice que sea procedente o improcedente, sino que te lo disfraza y te dice, oye, es una orientación. Sin embargo, nosotros argumentamos que se trata de una resolución definitiva por los efectos. Porque el efecto de que yo haya solicitado que me incluyeran para continuar en el régimen de incorporación fiscal era que en mi RFC, que en mi constancia de situación fiscal, se advirtiera el régimen por el cual yo había elegido permanecer. Cosa que era contraria cuando yo descargaba la constancia y en la constancia se advertía que a partir del 1 de enero estaba en el régimen simplificado de confianza y entonces nosotros le decíamos a la autoridad, al tribunal, oye tribunal, no pases por alto que es una resolución definitiva, porque si bien es cierto, no está utilizando las palabras de resuelvo, no está diciendo que sea improcedente, no menos cierto es que está resolviendo de manera definitiva mi solicitud, porque mi solicitud fue permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Y cuando yo veo mi constancia de situación fiscal, advierto que ya no soy del régimen de incorporación. Quiere decir que de manera tácita me lo negó. Por lo tanto, se trata de una resolución definitiva que resuelve una solicitud, al menos por cuanto hace a los efectos que le dio a mi solicitud, que fue casi que ignorarla, ¿no? Ya vencido la cuestión de procedencia, algunos tribunales ya han resuelto. Aquí en la Sala Regional del Golfo no han resuelto todavía muchos casos de estos. Tienen todavía ahí el caso en estudio
Y tuvimos algo así similar en su caso cuando fue con los repecos, ¿no? Pero bueno, yo creí que este tema ya lo iban a traer un poquito más en el radar. Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy no todos los asuntos se han resuelto. En el lugar la sentencia que da lugar a este criterio, pues evidentemente ya se resolvió y nos da la razón. Y la razón que nos da es que efectivamente cuando un contribuyente reúne dos circunstancias, una, que se haya encontrado imposibilitado para presentar el aviso en la vía en que se dispuso, y dos, se presente el aviso dentro del plazo legal establecido con la manifestación de que desea continuar en el régimen de incorporación fiscal. Cuando la autoridad lo resuelve, advirtiendo la degradación que hubo en sus sistemas que impidió al contribuyente presentarlo por la vía ordinaria, pues tenía que darle los efectos para efecto de que el contribuyente pudiese continuar tributando en el régimen de incorporación fiscal. Es decir, darle los efectos al aviso de permanencia aun y cuando no se haya presentado a través del cuestionario de actividades, sino que se dio a través de un caso de aclaración. Este criterio no solamente es aplicable en lo razonable por cuanto hace a esta cuestión de la permanencia, sino a muchas solicitudes, a muchos avisos, a muchas declaraciones que se tienen que presentar con un plazo de vencimiento y que la autoridad en ese plazo de vencimiento tiene problemas o presenta problemas en sus portales de internet, que le impide al contribuyente o que le dificulta al contribuyente dar cumplimiento total a través de la vía que la autoridad está señalando. Y esto puede ser utilizado justamente porque nosotros como contribuyentes pues tenemos que aprovechar los mecanismos que se tienen dispuestos para efecto de hacer valer nuestros derechos. Había muchos contribuyentes que decían, si no se puede presentar el aviso, pues yo me voy a esperar a que se habilite el portal. Pero si se esperaban a que se habilitara el portal, ¿qué iba a pasar? Que se iba a vencer el plazo legal. Y podríamos decir, oye, pues es que el portal no estuvo en uso, pero aun y cuando esto es desafortunado, yo me acuerdo que en esa época de los últimos días de enero y los primeros días de febrero, hubo muchos comentarios, incluso en redes sociales, en los cuales, aun y cuando muchos contribuyentes señalaban o demostraban ahí, de hecho Miguel Chamlati fue ahí de los promotores de esto, muchos decían, no, pues es que no se reúnen los requisitos de la regla miscelánea que establece que fue inhabilitado. ¿Por qué? Porque no hay constancia de que el sistema haya estado inhabilitado. Y entonces decíamos, pues efectivamente el contribuyente lo tiene así como que cuesta arriba el hecho de demostrar que está inhabilitado, aun y cuando en redes sociales, que lo puedo argumentar yo como un hecho notorio, ¿por qué? Porque en redes sociales muchas personas levantaron la voz y dijeron, oye, el sistema del SAT no sirve. Decían, posiblemente tengamos esa complicación. En el caso no fue así, porque lo que hizo este contribuyente, y para que ustedes también lo tengan así como que para subsecuentes ocasiones, lo que hizo este contribuyente fue en el caso de aclaración, no solamente solicitó la inclusión en la continuación del régimen, sino que exhibió las capturas de pantalla que demostraban que a través de la vía por la cual el SAT dijo que se hiciera, no se podía hacer. Solicitó que se le habilitara para que lo pudiera hacer, pero tampoco se quedó ahí, sino que hizo su manifestación en el sentido de decir, oye, quiero que haga las veces de aviso para efecto de que consideres que estoy cumpliendo con la regla, con el transitorio en el cual establece que si yo presento mi aviso más tarde del 31 de enero, voy a poder permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Y son todas estas cosas las que se reúnen para efecto de que tengamos este criterio en el cual un tribunal reconoce que efectivamente, en el caso de que un contribuyente actúe de esta manera, pues puede verse beneficiado con los efectos del aviso que presentó. El criterio jurisdiccional es el siguiente. Dice, el órgano jurisdiccional consideró procedente la presentación de un caso de aclaración a través del portal web del SAT ante la imposibilidad material de suscribir formalmente el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones en los términos dispuestos por el artículo 2º, fracción 9 de las disposiciones transitorias de la ley del ISR para 2022. En virtud de que si bien dicha disposición imponía a las personas la obligación de suscribir el aviso mediante la referida plataforma más tardar el 31 de enero de 2022, lo cierto es que la Administración Central de Operación y Servicios Tecnológicos del SAT reconoció que la plataforma de dicho órgano presentó una degradación en el servicio del 31 al 1 de febrero de 2022, razón por la cual el medio electrónico de trato operó con degradación en el servicio durante el último día del plazo estipulado, situación que incluso fue confirmada mediante el informe rendido por el SAT en el procedimiento de queja ante Prodecon. Ahorita hablamos de la queja de Prodecon, a través del cual se reconoce que su plataforma presentó una degradación los días 31 de enero, 1 de febrero
que en su conjunto llevaron al juzgador a estimar que el caso de aclaración presentado por la persona contribuyente, a través del cual manifestó que no podía presentar su aviso de actualización respectivo, por lo que solicitaba que su registro permaneciera en el RIF, fungió como el aviso que manifestaba su deseo de permanecer en el referido régimen, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad emitiera una nueva tomando en cuenta la manifestación de la persona contribuyente. Fíjense cómo efectivamente nosotros aquí tenemos no solamente una manifestación de que quiero estar en el régimen, tampoco hubo solo una manifestación de que tu sistema no sirve, sino que en el caso se reúnen esas tres cosas. Efectivamente se demostró que fue imposible presentarlo por la vía adecuada. Segundo, se señala y se le demuestra a la autoridad que esa degradación o que esa imposibilidad existe. Y tercero, se le manifiesta el deseo por cuanto hace a los efectos del aviso. Quiero permanecer en el régimen de incorporación fiscal. Creo yo que la ausencia de cualquiera de los tres podría no representar la ineficacia de la manifestación. Sin embargo, considero que para efecto de poder lograr lo que se pretende es importante que no solamente se manifieste que se encuentre imposibilitado, sino que se exhiban los documentos, porque hay que recordar que cuando por causa mayor o caso fortuito algo no se puede hacer, la carga de la prueba nos corresponde a nosotros. Y entonces, en ese sentido, no basta con que nosotros digamos, oye, me encontré imposibilitado para presentarlo por sistema, sino que nosotros digamos eso y exhibamos las capturas de pantalla. Y cuando digo que aprovechemos los elementos de los que disponemos, me refiero mucho a los casos de aclaración. Yo soy mucho de que los casos de aclaración sean explotados por los contribuyentes para dejar evidencias a las autoridades. Nos encontramos, por ejemplo, de repente con contribuyentes que no pueden presentar una declaración el último día de vencimiento, o que el contribuyente dice, oye, pues es que yo llevo 2 meses sin poder presentar esta declaración porque el sistema del SAT me aparece este error, y les pregunto, oye, ¿ya mandaste caso de aclaración? Pues no, pero yo he seguido intentando, he ido a las oficinas del SAT, tampoco se ha podido, creo que ellos ya levantaron un caso de consulta en su central para ver si se resuelve. Y mi respuesta siempre es, presenta un caso de aclaración, déjale constancia a la autoridad de que hay algo en su sistema que no te está permitiendo cumplir tu obligación. Porque si después te ponen opinión negativa, porque si después te cancela certificados, tú ya tienes un elemento para decirle, oye, SAT, yo te avisé a ti que estaba imposibilitado para presentar una obligación fiscal. O tan solo para decirle, oye, el cumplimiento que di a mi obligación fiscal lo di en este sentido o de esta manera por esto y por lo otro. Por ejemplo, ahora con los contribuyentes que de repente están tratando de corregir el último año del régimen de incorporación fiscal y están emitiendo sus facturas en este año 2022. Y entonces cuando emiten sus facturas, no sé, un contribuyente en abril decide contratar a su contador y le dice, oye, contador, emíteme las facturas del año pasado porque no tuve facturas, quiero ya concluir mis obligaciones bien del año anterior, emite todas las facturas y de repente cuando presenta o quiere presentar su declaración de pago del reciclo, advierte que se le cargaron todos esos ingresos que facturó. Pues eso también, por caso de aclaración, con independencia de que a través del procedimiento de queja o con independencia de que a través de que otro medio se hagan gestiones. Pero la cosa es utilizar el caso de aclaración a favor de nosotros y dejarle evidencia a la autoridad de cuestiones que nos está provocando su sistema o que nos está impidiendo, dificultando o alterando el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En este caso, eso es a lo que el contribuyente le permite que se le reconozca que efectivamente debe estar en el régimen de incorporación fiscal. Señalé hace rato que me iba a detener un poco en la cuestión de la queja ante PRODECON. Ahí Miguel nos ayuda en muchas ocasiones a sugerir en redes sociales la cuestión de la queja. Nosotros aquí en la barra ya hemos hablado mucho del procedimiento de queja como mecanismo alternativo de solución de controversias. Sin embargo, hay una utilidad en la queja que pocas veces se explota como se debe. El contribuyente viene a la queja porque de repente dice, oye, no me han devuelto, y entonces se encuentra inconforme porque no le han devuelto un procedimiento de devolución, y eso es la queja. El contribuyente viene porque tenía movilizadas sus cuentas bancarias, no le han notificado nada, entonces viene y se queja. El contribuyente acude porque trató de ingresar con su contador a las oficinas del SAT y en el SAT le dijeron que solamente él, sin ningún auxilio de la persona que conoce de la materia fiscal, viene y presenta queja. Pero, por ejemplo, en los casos en que un contribuyente tiene un procedimiento de estos en los cuales presentó un aviso, no siempre acude a la queja. Aun y cuando a través de la queja podemos conocer elementos que nos pueden dar argumentos para efecto de hacer una defensa. ¿Y a qué me refiero? En este caso de los avisos de permanencia, el contribuyente no hubiese podido obtener
por otro mecanismo, una manifestación de la autoridad en la que dijera que el sistema del SAT efectivamente tuvo una degradación y tampoco hubiese conocido que en el caso la autoridad sí recibió el aviso presentado y que lo recibió la autoridad a quien le correspondía y entonces saber a qué autoridad se iba a señalar como autoridad responsable en el juicio contencioso administrativo si no hubiese venido el procedimiento de queja. En la última charla que nosotros tuvimos hace 15 días, hablábamos del procedimiento de queja como procedimiento de investigación. Y como procedimiento de investigación, lo que en el procedimiento se pretende hacer es tener los elementos ciertos para conocer por qué un contribuyente no pudo presentar su aviso. Y eso implica que nosotros le preguntemos a las autoridades que operan los sistemas del SAT que nos indiquen cuáles son los errores que tiene el sistema del SAT. Si de repente ustedes están presentando una factura y les sale un aviso ahí, una alerta, y ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que esta alerta dice que necesito poner tal elemento, si no, no voy a poder facturar. Y para efecto de poder emitirla, ustedes prefieren emitirla ahí, no sé, con algún valor que nada tiene que ver con su factura, posiblemente sería conveniente que hagamos el procedimiento de queja para después que la autoridad nos diga por qué aparece ese error, que posiblemente lo solucione, porque ya ha sucedido que la autoridad solucione algunos errores en sus plataformas, ustedes puedan hacer la sustitución de la factura ya con los valores que efectivamente le corresponden. O bien, cuando un contribuyente quiere presentar una declaración de un régimen que considera que no le corresponde, pero que en la opinión de cumplimiento le está señalando que tiene obligaciones del régimen general, aun y cuando el contribuyente es reciclo desde el 2011, desde enero del 2022, pues posiblemente también a través de un procedimiento de queja nosotros podamos requerirle a la autoridad que nos diga, oye, ¿qué es lo que está motivando que en el sistema le aparezca esta obligación pendiente al contribuyente, siendo que su RFC dice cumplimiento de obligaciones distintas? Entonces, nuevamente la sugerencia o nuevamente el consejo es que aprovechemos el procedimiento de queja en la justa medida como procedimiento de investigación. Vámonos directamente al criterio que tiene que ver con la suspensión bueno, más bien la medida cautelar en este juicio. Vamos a ver. Este documento, ustedes lo tienen ahí en la página de Prodecon, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aprobamos varios. Digo, para no perder el hilo del contenido. Miren, criterio jurisdiccional 74-2022. Cuando nosotros presentamos este tipo de juicio contencioso administrativo en contra de los efectos que no se le reconocieron al aviso que presentó el contribuyente, es decir, en contra de la respuesta al caso de aclaración en el cual en vía de orientación me dice que debía presentar el aviso antes, nosotros solicitamos medida cautelar. La medida cautelar en el juicio contencioso administrativo es un mecanismo que el mismo juicio contencioso administrativo tiene diseñado en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso a efecto de resguardar la materia del juicio contencioso y que el hecho de que el tiempo que transcurre en lo que el juicio se encuentra en trámite no ponga en riesgo la situación del contribuyente de tal manera que se causen agravios de imposible reparación. O bien se pueda perder la litis y ya no tenga ningún sentido que la autoridad resuelva. La medida cautelar le permite a los juzgadores dictar cualquier medida necesaria para efecto de resguardar esto. Es distinto esto a la suspensión de procedimiento administrativo de ejecución o a la suspensión de la ejecución del acto. Porque regularmente cuando nosotros decimos, oye, pide medida cautelar, muchas veces la asociamos con la suspensión de la ejecución. Y la suspensión de la ejecución, pues ya se ha comentado en muchas ocasiones que lo único que se trata es de
hacer que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran una vez presentado el juicio contencioso administrativo. Si un contribuyente se fuera a juicio contencioso administrativo porque se encuentra inconforme con la respuesta de la autoridad y solicita una suspensión, los efectos de la suspensión va a ser, bueno, pues, ¿cuál es tu caso ahorita? Pues ahorita estoy en el régimen simplificado de confianza, así se va a quedar. Así vamos a permanecer ahorita en suspensión. No va a ser definitivo hasta que se resuelva, pero vas a estar ahí. Si nosotros pedimos una medida cautelar, el magistrado puede echar reversa. Y dentro de la medida cautelar se le pide muchas veces a los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que hagan uso de distintos mecanismos, por ejemplo, como puede ser el prejuicio, y no me refiero a un prejuicio, no sé, como mundanamente lo reconocemos, sino más bien a una valoración previa en el cual el juzgador pueda discernir si efectivamente el contribuyente puede o no tener el derecho que está solicitando que le sea reconocido. Este principio del que nosotros hacemos uso para efecto de pedirle a los tribunales que ellos puedan advertir si efectivamente se cuenta o no con el derecho para efecto de que se reconozca mi derecho a tributar en el régimen de incorporación fiscal porque presenté el aviso en una vía alterna por la dificultad que se tuvo para presentarlo en la vía ordinaria dispuesta por la autoridad fiscal, pues se hace a efecto de que el tribunal pueda hacer una revisión sucinta de los argumentos que se están señalando y pueda discernir si va a causar alguna afectación con motivo de concederla. Para estos efectos, el magistrado, cuando se impone de la demanda, pues puede advertir si efectivamente el contribuyente pudiese o no tener derecho, o bien que la autoridad fiscal efectivamente haya incurrido en alguna ilegalidad que ponga en riesgo el derecho de algún contribuyente. La medida cautelar, entonces, para efecto de poder ser dictada, como una medida preventiva para efecto de evitar que se genere un perjuicio mayor al contribuyente, le permite a los tribunales dictar cualquier tipo de medida, cualquiera. Incluso los tribunales pueden señalarle a la autoridad fiscal, oye, reconócele que durante la tramitación del juicio contencioso administrativo, el contribuyente tiene que estar o puede estar en el régimen de incorporación fiscal. Y para poder dictar esto, tiene que hacer una valoración de cuáles van a ser los efectos de que suceda una u otra cosa. Es decir, el tribunal lo que va a advertir es qué pasaría si yo lo dejo en el régimen simplificado de confianza, qué voy a provocar. Por otro lado, qué pasaría si yo le habilito a que permanezca en el régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, en este análisis, los tribunales cuidan mucho una cuestión, que no se resuelva en definitiva o que no se esté concediendo lo que en definitiva se pretende por parte del contribuyente. Y entonces, en muchas ocasiones, el tribunal tiene un poco de temor o se ve un poco amarrado por cuanto hace a su criterio, si es que pareciera que con motivo de la sentencia interlocutoria está logrando los efectos de lo que sería la sentencia definitiva, porque dice, oye, esa tarea de resolver cuál va a ser tu derecho, el reconocimiento o la restitución de tus derechos va a ser materia de la sentencia definitiva. Y por eso en muchas ocasiones no se meten al estudio de la medida cautelar cuando se les solicita que tenga ciertos efectos retroactivos. Esto sucede, por ejemplo, con las medidas cautelares en inmovilización de cuentas bancarias cuando se le pide que instruya a las autoridades desinmovilizar la cuenta bancaria. Dice, oye, si el acto impugnado es la inmovilización de cuenta, yo no puedo pronunciarme de una vez por la desinmovilización. Y nosotros decimos, oye, pero no pierdas de vista que se encuentra garantizado. Sin embargo, ellos dicen, no, porque le estaría dando los efectos a la sentencia interlocutoria de los efectos que debe tener la sentencia definitiva. Pasó lo mismo en estos asuntos del régimen de incorporación fiscal. Porque la autoridad decía, oye, tú me pides PRODECON o justiciable que cuando yo entre al estudio de este asunto te conceda una medida cautelar consistente en que el contribuyente pueda estar tributando en el régimen de incorporación fiscal con la finalidad de que no incumpla con sus obligaciones fiscales y que bajo un principio de certeza sepa cuáles son las obligaciones que debe cumplir y no lo deje yo en un régimen distinto al que el contribuyente está eligiendo bajo el principio de autodeterminación para efecto de obligarlo y que en el caso de que se resuelva el juicio posterior a, no sé, a 3 meses, 4, 5, que puede durar hasta un año,
el contribuyente pues ya no le sirva de nada volver al régimen de incorporación fiscal porque ya se perdió los beneficios, ya que no va a poder facturar, ya que no va a poder sustituir todo el cumplimiento de sus obligaciones, ya que habrá pagado impuestos, ya que habrá X, Y, Z, ¿no? Y la cosa es que ellos o muchos tribunales se detenían más en el sentido de decir, yo le estaría dando efectos restitutorios a la sentencia interlocutoria, a esta solicitud de medidas cautelares, cuando esos efectos solamente le convienen o le corresponden a la sentencia definitiva que resuelve el juicio contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque lo que me estás pidiendo que haga es que te reconozca que debe estar en el régimen de incorporación fiscal. Pero la materia del juicio es que efectivamente tú debas o no debas estar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces, como lo que pretendes del juicio es que se te reconozca, no puedes pretender que en medida cautelar, es decir, en un procedimiento previo, yo te reconozca a ti el derecho de estar en el régimen de incorporación fiscal. Nosotros previendo eso, desde la demanda y la solicitud de medida cautelar, le decimos ¿cómo se llama? Al magistrado, oye, magistrado, te pedimos que tu análisis lo hagas en función de que el contribuyente tiene que cumplir sus obligaciones fiscales por mandato constitucional y que en el caso puede hacerlo en una o en otra vía. Sin embargo, te pedimos que no reconozcas de manera definitiva que debe estar en el régimen de incorporación fiscal, sino que le pidas al SAT que le habilite el cumplimiento de sus obligaciones a través de esa vía, considerando el principio de autodeterminación. Consecuencia, ¿qué pasa si tú al resolver el juicio dices que no debe ser del régimen de incorporación fiscal? El contribuyente va a tener que retrotraerse para efecto de corregir su situación fiscal, presentar las declaraciones en el régimen que vas a definir tú que efectivamente le corresponde, que en su caso podría ser el régimen simplificado de confianza o el régimen de actividades empresariales o profesionales, y una vez que el contribuyente haga la corrección de su situación fiscal, tendrá que pagar las contribuciones que se han generado. Pero ¿qué pasa al revés? Si tú no me concedes la medida cautelar y el contribuyente no puede tributar en el régimen de incorporación fiscal, de conformidad con el mismo artículo 112 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el incumplimiento de 3 declaraciones representa la salida definitiva del régimen. Luego entonces, si nos ponemos estrictos y la autoridad, una vez que tú desahogues un procedimiento de juicio de más de 9 meses, me digas que efectivamente debo estar en el régimen de incorporación fiscal, la autoridad me puede decir que acabo de actualizar el supuesto para salir del régimen. Y entonces de nada me va a servir haber acudido a juicio contencioso administrativo porque la materia del juicio se va a perder, ya que aun y cuando tú me reconozcas que debía ser RIF, lo cierto es que la autoridad va a poder señalar que en virtud de ley yo ya no puedo ser RIF porque incumplí con las obligaciones fiscales que me correspondían. ¿Por qué? Porque los efectos de la sentencia definitiva me van a reconocer que yo soy del régimen de incorporación fiscal desde el 1 de enero del 2022. Y lo cierto es que desde el 1 de enero de 2022 a la fecha en que se resuelve el juicio contencioso administrativo, yo no voy a poder dar cumplimiento a mis obligaciones fiscales. Entonces, en ese sentido, nosotros le solicitamos a los tribunales que advirtieran que debía concederse esta medida cautelar para efecto de que resolviendo no de manera definitiva, sino bajo un análisis previo de la situación, pues pudiera hacerse el estudio correcto para determinar si era susceptible de que mediante medida cautelar se habilitara. No que se registrara el contribuyente en el régimen de incorporación, no, sino que se habilitara al contribuyente en el cumplimiento de las obligaciones del régimen de incorporación fiscal, que además era el régimen que el contribuyente había elegido. Y bajo el principio de determinación, tú te autodeterminas y después la autoridad te revisa. Quiere decir que tú el cumplimiento lo puedes dar en uno o en otro régimen. Pero lo cierto es que con la resolución, o más bien los efectos que la autoridad le había dado al rechazo del aviso presentado mediante caso de aclaración, pues lo cierto es que no me quedaba a mí la opción de elegir uno u otro régimen. Vamos a ver el criterio. A Chihuahua. No, caray. Aquí está. No, este es el argumento. Es el otro. Es el otro. No, empieza aquí abajo.
falta un... Ah, no, ahí está. Criterio jurisdiccional obtenido por PRODECON. Con fundamento en el artículo 26 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el órgano jurisdiccional concedió la medida cautelar solicitada para el efecto de que la persona contribuyente tribute bajo el régimen de incorporación fiscal, hasta en tanto se resuelva el juicio contencioso administrativo promovido en contra del acuse de respuesta, a través del cual el SAT negó implícitamente la permanencia en el RIF. Asimismo, el órgano jurisdiccional consideró que dicha medida cautelar resulta procedente por estimarse que no existe una afectación a la colectividad, ya que al momento de que se dicte la sentencia definitiva dentro del juicio, de no ser favorable para la persona contribuyente, ésta tiene la obligación de autocorregirse, toda vez que perdería el derecho de tributar bajo el régimen de incorporación fiscal, y en su caso deberá enterar la diferencia que resulte de los impuestos no pagados. Máxime que en caso de que la persona contribuyente no lo realice, la autoridad fiscal podrá realizar la modificación correspondiente en virtud de que tiene las facultades discrecionales expeditas para hacer la debida determinación y liquidación que corresponda, por lo que el interés público general, tratándose de la correcta situación y cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas contribuyentes, puede ser subsanada o reparada después del juicio. Finalmente, si la persona contribuyente presentó sus declaraciones conforme al régimen simplificado de confianza, a consideración del órgano jurisdiccional no significa una aceptación de tributar bajo dicho régimen, sino que la persona contribuyente, al haberla migrado automáticamente al régimen en pugna, debía cumplir con sus obligaciones a efecto de no tener un mayor perjuicio por cumplimiento de sus obligaciones, hasta en tanto se dictara una sentencia definitiva de suspensión. Entonces, esta sentencia, digamos que es reveladora nada más en ese sentido, en el que hace el estudio de esa equivalencia de qué es lo que era mejor que el contribuyente cumpliera en el régimen que la autoridad lo está situando, y hacer o hacer obligatorio para el contribuyente el cumplimiento de obligaciones por las cuales no había elegido, generando el incumplimiento de las obligaciones fiscales del régimen que el contribuyente sí había elegido, o dos, conceder la medida cautelar. En este caso, la sentencia, o más bien la medida cautelar, se concede. Les voy a ser muy sincero, no he visto muchas sentencias en las cuales se conceda este tipo de medidas cautelares, sobre todo porque lo que les decía, existe ese temor por parte de algunos magistrados o secretarios de acuerdos, en los cuales dicen, oye, pues es que parece que me estoy metiendo con la situación final de la sentencia. Y si yo hago eso, puedo estar generando que de manera previa reconozca el derecho subjetivo de algo que es materia de la litis. Y hay incluso algunos que dicen, con eso la litis se perdería, porque entonces estaría dando yo los efectos de la sentencia definitiva, y ya para qué resolvemos. Sin embargo, lo cierto es que no es que se pierda la litis, al contrario, si no se concede la medida cautelar, sí se pierde la materia de litigio, porque la materia de litigio es que el contribuyente deba estar en un régimen. Pero si al estar en el otro régimen, no permitir el cumplimiento de sus obligaciones, se puede poner en riesgo su permanencia por el cumplimiento de las obligaciones que debe dar de manera ordinaria, pues entonces sí podríamos generar un daño irreparable, porque si la autoridad después en una revisión le puede decir, ¿sabes qué? Mira, efectivamente tú estabas en el régimen de incorporación fiscal, incumpliste enero, febrero y marzo, por virtud de ley tú tienes que salir de acá. Por lo tanto, ya no te toca. Y entonces ahí sí se estaría generando, con independencia de que eso pueda ser susceptible también de análisis en un tribunal, se estaría provocando al contribuyente la salida por incumplimiento de obligaciones de ese régimen. El principio que muchas veces se ocupa en este tipo de asuntos por parte de los tribunales es un principio de derecho que se ocupa para las medidas cautelares, que se llama la apariencia del buen derecho, que el juzgador juzgue con la apariencia del buen derecho. Y esto no tiene nada que ver, o sea, está muy alejado de lo que suena. Que el derecho sea bueno. No, el buen derecho lo que significa es que haya buen derecho en los argumentos que se exponen, que de los argumentos que se exponen en un primer vistazo, sin el análisis de la contestación, solamente con el vistazo de los argumentos que se dan, se pueda conocer si pudiese o no tener razón el justiciable. Y entonces la apariencia del buen derecho es la apariencia del buen derecho que reclama, o la apariencia del buen derecho que está solicitando esta persona que le sea reconocida. No tiene nada que ver con que el derecho es bueno y una situación romántica, sino con ese análisis previo, sucinto, no profundo, sin contar con mayores elementos, de decir, oye, efectivamente estoy viendo que esta resolución que viene en un caso de aclaración, pues viene infundada, viene motivada. Posiblemente, como viene infundada y motivada, va a ser ilegal.
Además, advierto que el contribuyente está diciendo que no pudo presentar su aviso por contingencias en el portal del SAT y en sus hechos me está diciendo que hay un informe de la autoridad en el que la autoridad reconoce que hubo ese impedimento. Y además, el contribuyente no se quedó de brazos cruzados, sino que presentó por caso de declaración la manifestación de su aviso. Y el caso de declaración es un medio de comunicación entre los contribuyentes y las autoridades. Consecuencia, pues la autoridad puede hacer uso de la apariencia, de este principio de la apariencia del buen derecho para decir, advierto que existe buen derecho en lo que esta persona está solicitando, lo que esta persona está demandando del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bueno. Vamos a ver este que también me parece muy relevante por cuanto hace a su utilidad, sobre todo en procedimientos de fiscalización, que aun y cuando pareciera que los procedimientos de fiscalización no es el top de la autoridad en estos tiempos, lo cierto es que aún se siguen iniciando procedimientos de visita domiciliaria, que ya son los menos, revisiones de gabinete, todavía hay varias, revisiones electrónicas, que son ahorita pues las que más se hacen, con independencia de que en el top 10 yo creo que están las cartas de invitación, los avisos, las solicitudes de entrevista, los requerimientos, ahora la cuestión de las multas. Pero bueno, este criterio es muy importante porque lo que nos hace es un estudio de cuándo una multa se convierte en legal cuando se motiva en que se impidió el ejercicio de las facultades de comprobación cuando el contribuyente no proporciona la información y documentación solicitada por la autoridad. Y es que muchas veces las autoridades fiscales dicen, oye, es que la información y documentación que yo te solicito en facultades de comprobación se refiere a documentación que tú debes tener en tu domicilio y por lo tanto me la tienes que dar en el momento en que yo te la solicito. No hay prórroga, dice la autoridad. ¿Por qué no hay prórroga? Cuando la autoridad te niega la prórroga que tú le solicitas porque es mucha, te dice, es que no hay prórroga porque es información que tú debes tener. Y en muchas ocasiones hay algunas autoridades que no están valorando cuáles son los argumentos que el contribuyente expone. Máxime cuando en el caso hay una exposición de una justificación por parte del contribuyente. Y eso también tómenlo como consejo. Cuando nosotros le pedimos algo a la autoridad, lo mejor es motivarlo, justificarlo. Oye, te pido una prórroga de 10 días, ¿por qué? Porque el volumen de la información me ha representado el trabajo de 3 o 4 contadores, que en el caso no tenía, solamente tenía uno, tuve que contratar otros 2, porque aun y cuando la información se tiene en el domicilio, como quieres que te la lleve a tu domicilio en copia, pues tengo que estar haciendo todo este trabajo, ¿no? Y entonces, esos elementos que en los cuales nosotros le justificamos a la autoridad porque lo necesito, obliga a las autoridades a motivar. En la medida en que nosotros solicitamos, ellos tienen que responder. Pero si nosotros únicamente señalamos, oye, concédeme prórroga de 10 días, pues basta que la autoridad nos diga, pues no te la concedo. ¿Por qué? Porque no hay una justificación o no hay una exposición de motivos que lo obligue a razonar el por qué. Y entonces vamos a ver por qué lo valioso de este criterio. El título del criterio es información o documentación no constituye una obstaculización a las facultades de comprobación de la autoridad fiscal si la persona contribuyente solicita una prórroga ante el impedimento para desahogarlo de manera completa y la autoridad omite justificar su negativa. Fíjense cómo en este caso se reúnen esas dos cuestiones. Por un lado, el contribuyente solicita una prórroga justificada, por otro lado, la autoridad únicamente niega la prórroga sin justificación. Y entonces es por eso que no se le puede atribuir que haya un impedimento. Además de que en la sentencia que da origen a este criterio, se hace un estudio de qué es lo que significa impedir, de que necesita que haya una acción que impida, no solamente la cuestión de solicitar una prórroga en la cual se está anunciando que no se tiene oportunidad de hacerlo, porque eso de ninguna manera tiene el objeto de obstaculizar o de impedir el ejercicio de las facultades de comprobación fiscal. En este caso se trataba de un procedimiento de revisión de gabinete en el cual a los contribuyentes se les solicita que en el término de 15 días lleven su documentación, la información que se le enlista al contribuyente ante las oficinas de las autoridades fiscales. Los contribuyentes tienen libre derecho para efecto de decir, o más bien para efecto de solicitar prórroga por un plazo igual al que le fue concedido, y en el caso el contribuyente hace uso de este derecho y la autoridad le niega la ampliación del plazo. Paso siguiente, pues la autoridad impone una multa porque señala que el contribuyente está impidiendo el ejercicio de las facultades de comprobación, cosa que está prevista en el artículo 40, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación, y en los motivos de infracción previstas en el artículo 85, fracción primera.
Ese es el antecedente. Nosotros como tal, en juicio contencioso administrativo, nos vamos y le decimos a la autoridad, oye autoridad, digo al tribunal, oye tribunal, no debes dejar de considerar que en el caso no existe un impedimento por parte del contribuyente, porque el contribuyente no es que se haya negado a aportar la información, sino que aportó la que tenía y solicitó una prórroga para exhibir la adicional, señalando que en el caso se debía al volumen de la información que le fue solicitada. Y la autoridad, sin miramientos, es decir, sin exponer una razón de por qué no la niega, únicamente niega la prórroga. Y lo cierto, autoridad, es que antes de que la autoridad impusiera la multa, nosotros ya le habíamos exhibido la documentación. Esos son los argumentos que hacemos valer. Y el criterio jurisdiccional es el siguiente. El órgano jurisdiccional resolvió que la resolución controvertida es ilegal, toda vez que del análisis realizado a su contenido advirtió que la autoridad le impuso a la persona moral una multa como medida de apremio conforme al artículo 40, fracción segunda, en relación con el 85, fracción primera, y 86, fracción primera, que establece la sanción, al estimar que obstaculizó las facultades de comprobación a las que estaba siendo sujeta por no proporcionar de manera completa la información y o documentación solicitada dentro del plazo de 15 días previsto en el 53C, ya que, contrario a lo resuelto por la autoridad, no se puede considerar que esta persona haya obstaculizado el ejercicio de las facultades de comprobación, pues acorde a la definición de los vocablos obstáculo y físico, la expresión obstaculicen físicamente debe entenderse como un impedimento impuesto por la persona contribuyente a través de un medio corpóreo que imposibilite a la autoridad fiscal llevar a cabo materialmente sus facultades de comprobación. Por consecuencia, si la persona contribuyente compareció dentro de los 15 días otorgados con la finalidad de manifestar su impedimento para proporcionar de manera completa la información y documentación, y además solicitó una prórroga del plazo para desahogar la información faltante, no se puede considerar que su intención haya sido la de obstaculizar el ejercicio de facultades. Para que la autoridad le haya impuesto una multa como medida de apremio, sino que se considera que esa negativa de la autoridad a la solicitud de prórroga no se encuentra justificada al no haberse pronunciado acerca del impedimento expresado por la contribuyente para proporcionar de manera completa la documentación solicitada dentro del plazo previsto, lo que resulta en una nulidad lisa y llana. Entonces, fíjense también en este caso cómo este criterio, además de darnos una sentencia en la cual se hace un análisis de qué es lo que debe entenderse por obstáculo físico o que haya obstaculizado físicamente el desarrollo de las facultades de comprobación, lo que nos da noticia también es de que cuando nosotros solicitemos una prórroga, necesitamos hacer una expresión de la justificación por la cual nosotros lo solicitamos, porque la eficacia de una solicitud por parte del contribuyente deriva o consiste en eso, que no sean solicitudes llanas en el sentido de decir, oye, quiero una prórroga, ¿por qué? Porque la ley me lo permite, sino que nosotros, si queremos una ampliación del plazo, cuando tenemos un plazo previsto en ley también, pues entonces podamos decir, oye, mira, te aporto la documentación que al día de hoy tengo y te pido que me concedas una prórroga para aportarte la demás documentación. ¿Por qué? Porque es documentación que no tengo yo en original. ¿Por qué? Porque es documentación muy voluminosa. ¿Por qué? Porque se trata de documentos que están en más de un archivero. ¿Por qué? Porque se trata de documentos que tengo que trasladar de no sé dónde. En fin, que nosotros tenemos que justificar la necesidad de la medida para efecto de motivar a que la autoridad también lo sea así. La autoridad, con independencia de la justificación que nosotros expongamos, tiene que cumplir siempre con los requisitos de fundamentación y motivación. Sin embargo, en la medida de solicitar está el dar. Y cuando nosotros le solicitamos de manera justificada a la autoridad, la obligamos por consecuencia a que sea la autoridad la que nos funde y nos motive debidamente por qué nos da o no el derecho que nosotros le estamos solicitando, por qué nos concede o por qué nos niega esa ampliación de plazo en que nosotros le estamos pidiendo. En el caso de estos criterios, digo, ya por el tiempo, tenemos 4 minutos, quería yo ver un par de más, pero por el tiempo, conviene que ustedes sepan que estos criterios, ya están publicados en la página de Prodecon. Las sentencias están en vía de subirse todavía porque están en el análisis de que sean la versión pública definitiva. Entonces, esta la van a poder consultar ustedes ya en breve también en su formato de sentencia, en el apartado de criterios jurisdiccionales de la página oficial de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Se meten ahí, buscan por nombre de la materia y al buscar el criterio, ya cuando le dan clic ahí, en la parte de abajo le aparece sentencia firme. Ustedes pueden descargar la sentencia firme. Y si bien es cierto estos criterios, y voy a decir lo siguiente por un par
tesis que están ahí en tribunal y en Poder Judicial que dicen que los criterios de PROCON no son obligatorios. Yo creo que nadie quiso hacerlos obligatorios. La ley no dice que sean obligatorios. Lo que permiten es verificar argumentos que podemos hacer uso nosotros. Y si nosotros encontramos una sentencia que nos está dando la razón, se la podemos hacer llegar al magistrado a través de una prueba y señalarle, ¿sabes qué? No te estoy diciendo que lo consideres como obligatorio ni que sustentes ahí, sino que te estoy dando un elemento de una visión que ya se tuvo respecto al mismo caso. Y como prueba te la exhibo. Ya será trabajo tuyo, labor tuya, si coincides con el criterio o no, pero como elemento nosotros podemos proporcionarlo, porque lo digo por el supuesto en el que ustedes conozcan a personas que tengan esta cuestión del aviso de permanencia en el régimen de incorporación fiscal todavía en litigio, que todavía se encuentra en trámite el procedimiento contencioso y que pueda serles de utilidad esta sentencia en la cual se resolvió en definitiva que efectivamente el aviso debe tener todos los efectos. O bien que todavía no se les haya resuelto de manera definitiva la medida cautelar respecto de este asunto y ustedes puedan presentar una prueba, como prueba esta sentencia interlocutoria en la que se basa este criterio para efecto de no obligar al magistrado, sino únicamente decirle, oye, mira, aquí hay un criterio que podría serte útil. Hay muchos magistrados que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Si tú tienes un criterio ya que sustente ese argumento tuyo, pues tráemelo para robustecerlo. En muchas ocasiones les ayuda muchísimo a los magistrados que tengan algún criterio que ya esté firmado por alguna otra sala para efecto de poder coincidir con aquel, o bien también, ¿por qué no? Para hacer sus alegatos de la manera que más le convengan. Pero si les resulta de utilidad, estos van a estar ya disponibles, es muy breve, nada más están preparando las sentencias enviadas en la versión autorizada, guardando los datos de los contribuyentes y ya se van a publicar su versión, ¿cómo le llaman? Su versión pública. Y pues bueno, les agradezco muchísimo, ya son, dice Miguel que tengo tiempo todavía. Vamos a aventarnos uno más entonces. Traíamos uno muy bueno. Este asunto lo he visto yo ya comentando, no, evidentemente no esta sentencia, pero en más de una ocasión yo he visto algunos comentarios de algunos abogados muy respetables en redes sociales, en los cuales dicen, a ver, ¿cuál es el criterio cuando yo tengo una sentencia definitiva de nulidad y decido acudir a juicio de amparo por un mayor beneficio? ¿Puedo yo solicitarle a la autoridad que me desbloquee mis cuentas bancarias? ¿Puedo yo solicitarle a la autoridad que deje sin efectos el embargo que se originó por el crédito que acaba de ser declarado nulo? Y entonces hay quienes dicen, oye, pues es que en realidad todavía no tienes una sentencia firme. Y como no tienes una sentencia firme, pues no puedes solicitar eso. Y hay quienes dicen, oye, aun y cuando no tengas una sentencia firme, lo cierto es que esa sentencia declara la nulidad del acto. Y cuando tú acudes a amparo directo, respecto de una sentencia que te es favorable, acudes para algo que se llama mayor beneficio. Y en eso hay un principio que dice que la sentencia no te puede generar un perjuicio que la sentencia original te causaba. Es decir, la sentencia no puede ir en contra del derecho que ya conquistaste. Y entonces, como la sentencia no puede ir en perjuicio tuyo, la sentencia que se dicta en amparo directo, porque el peor escenario, cuando la autoridad no se va a una revisión fiscal, que es el único elemento que tiene la autoridad para controvertir una sentencia del juicio contencioso administrativo que les es favorable, si no se va al recurso de revisión fiscal y tú te vas a un amparo para obtener un mayor beneficio, porque ya en la sentencia del tribunal contencioso lograste una nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, entonces, el peor escenario es que te nieguen el amparo. Y los efectos de que te nieguen el amparo es que la sentencia se va a quedar en los términos en que estaba. Posiblemente tú decides irte al juicio de amparo para obtener un mayor beneficio porque además de la nulidad quieres que te reconozcan derecho subjetivo, porque además quieres que te reconozcan tu derecho a una indemnización, porque además quieres que te reconozcan el derecho al pago de actualizaciones y recargos, y solamente se declaró la nulidad. Pero lo cierto es que con la sentencia de nulidad, que ya no puede ser atacada, ya no puede ser destruida ¿cómo se llama? Porque la autoridad no presentó un recurso de revisión fiscal,
pues entonces tiene los efectos de una sentencia firme, al menos por cuanto hace a los términos en que se emitió. Esto no está positivizado, es decir, no hay una ley que te diga que efectivamente así es. Por lo tanto, dependemos de ciertos criterios. Y este criterio que vamos a comentar ahorita, el criterio jurisdiccional 70-20-22, es valioso por eso, porque hace un análisis pro persona en el cual dice, oye, ¿sabes qué? Tratándose de una garantía del interés fiscal de una póliza, pues efectivamente esta puede quedar sin efectos aun y cuando la sentencia no se encuentre firme, siempre y cuando sea el caso de que están en amparo directo por mayor beneficio. Ese es, ahora sí que en palabras sencillas, de lo que se trata este criterio. El título del criterio es Garantía del Interés Fiscal, Póliza de Fianza, Interpretación conforme del artículo 28, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la exigencia de que la sentencia favorable se encuentre firme como condición para ordenar la liberación de la fianza se satisface a pesar de que se encuentre en trámite un juicio de amparo directo en contra del fallo que declaró la nulidad de los créditos garantizados, al no ser jurídicamente posible variar esta última determinación en la instancia constitucional. Reitero, la situación es que el contribuyente tiene una nulidad, o sea, tiene una sentencia que le es favorable en juicio contencioso administrativo y se va a amparo por mayor beneficio. Es decir, no hay una parte de la sentencia que reconozca la validez de algún acto. Hay sentencias que son nulidades parciales o nulidad para efectos o que tenemos una nulidad de un acto y la validez del otro. Hay que cuidar mucho eso, porque en el caso del criterio se refiere a una sentencia de nulidad del acto que estaba motivando la garantía con la fianza otorgada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Veamos los antecedentes. El IMSS determina un crédito fiscal a una persona moral que presentó un juicio de nulidad y para efecto de poder satisfacer este principio de que el fisco no pelea despojado, decide presentar o constituir la garantía a través de una póliza de fianza. Se genera la suspensión provisional dentro del juicio contencioso administrativo, llegamos a sentencia definitiva, la sentencia definitiva le es favorable al contribuyente, sentencia de nulidad. El contribuyente acude a juicio contencioso por mayor beneficio y le solicita al IMSS que le libere la póliza de la fianza, porque le dice, oye, ya te gané, ese crédito ya es nulo. El IMSS le dice, no te voy a conceder la liberación de la póliza de fianza porque en el caso tú todavía no tienes una sentencia definitiva y las fianzas, o más bien la garantía del interés fiscal va a quedar sin efectos hasta en tanto la sentencia quede firme. Nosotros le decimos, oye, ¿sabes qué? Que la razón tuya para efecto de negarme que quede sin efectos ya la garantía, la constitución de la garantía, es que en el caso todavía no tengo una sentencia firme. Sin embargo, yo te digo que mi sentencia es de nulidad y que si no es firme es porque me fui a juicio de amparo para obtener un mayor beneficio. Y te niego que tu autoridad que te defiende, es decir, el consejo, haya acudido a recurso de revisión, de tal manera que la sentencia ya no puede ser perjudicial en mi contra. No hay manera de que se modifique la nulidad, no hay forma de que el crédito subsista, porque el crédito ya fue declarado nulo en juicio contencioso administrativo, de tal manera que esa nulidad no se va a modificar. Le decimos al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto, yo no estoy de acuerdo en que te deba ya liberar de garantía. Y entonces el criterio jurisdiccional obtenido con motivo de esos argumentos en el cual le decimos, oye, tienes que valorar que esa sentencia ya no va a variar, es decir, el sentido de nulidad de la sentencia es imposible que cambie, se resolvió de esta manera. Dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la interpretación del artículo 28, fracción quinta de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que regula lo atinente a la suspensión, en relación con el diverso primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su vertiente del derecho pro persona, la interpretación que más favorece al contribuyente, dice, en pro de la persona y en respeto a sus derechos humanos, el órgano jurisdiccional concluyó que se podrá ordenar la liberación de la garantía otorgada para responder por el interés fiscal cuando la persona contribuyente obtenga sentencia favorable firme, cuestión que no debe interpretarse de manera estricta, ya que si bien en contra de la sentencia que declaró la nulidad lisa y llana del crédito, la persona contribuyente intentó un juicio de amparo directo, el resultado alcanzado de la sentencia no podrá ser en su perjuicio según el principio prohibitio reformatio imperfus. Mi latino es el mejor,
En consecuencia, el Tribunal de Amparo no podrá dictar una sentencia que agrave la situación de la persona contribuyente, por lo que aun y cuando el referido numeral 28, fracción quinta, exige la existencia de una sentencia favorable firme para ordenar la liberación de la garantía, debe estimarse que de una interpretación pro persona del precepto, con base en el artículo primero constitucional, al existir razones jurídicas suficientes que sustentan la nulidad definitiva del crédito garantizado a través de la póliza de fianza, debe ordenarse la liberación de la misma, ya considerando evidentemente la nulidad y que la única razón por la que no es firme es porque puede obtenerse un mayor beneficio. Pues esos son cuatro de los criterios que quise comentarles a ustedes en esta ocasión. Me parecen muy buenos, me parecen sentencias de realce, sobre todo por los efectos que tienen y sobre todo por la cuestión que nos puede ayudar para nosotros preparar mejor, ¿no?, incluso nuestras defensas. Ya lo decía yo, tanto en el aprovechamiento del caso de aclaración como mecanismo para dejar evidencias ante las autoridades fiscales, el aprovechamiento del procedimiento de quejas de reclamaciones para investigar los elementos que de primera mano un contribuyente no va a tener, sino que los puede tener por DECOM, porque sí le puede exigir a las autoridades que le den información y además las autoridades están obligadas a dar la información, así como la justificación que a nosotros nos corresponde presentarles ante las autoridades de las solicitudes que las hagamos, de los impedimentos que manifestamos, cosas que nos ayudan a nosotros también a ir blindando un poquito también nuestros asuntos en caso de que pareciera que van destinados a alguna contingencia fiscal. Y pues, estimados amigos, pues nuevamente yo les reitero que estamos de manteles largos en Prodecon, 11 años ahora sí que 11 años de experiencia nos respaldan. No se pierdan la emisión del día 8. Si no pueden acudir a la Ciudad de México a este evento en el cual se pueden llevar sus 2 libros en versión impresa, pues échense un vistazo a los que les mandé ahí en el WhatsApp de la barra y reitero, si no los tienen todavía, escríbanme. Mi correo es mario.herrera@prodecon.gov.gobierno.mx. Es muy sencillo, es mi nombre con un punto en medio, @prodecon.gov.gobierno.mx, y se los envío a su correo. O acudan a la Ciudad de México, ahí al Museo de Antropología. Es el día 8 a las 5 de la tarde. Tienen que ustedes avisar de su asistencia para efecto de que los puedan contemplar, y al correo vinculación@prodecon.gov.gobierno.mx, y pues ahí estén muy al pendientes de la información que vamos a estar generando en este septiembre para efecto de celebrar nuestros 11 años. Les agradezco muchísimo, que tengan un muy bonito día, que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima.